Hola, mi querido alquimista. ¿Acaso alguna vez en tu vida has deseado vivir en otra época? Quizá volver a la época de oro. O estar viviendo en los años 50, con la música de ese entonces, con cierto tipo de vestimenta, cierto tipo de pensamiento. Hay algunos que les hubiera encantado nacer en los años 60, otros en los años 70, u otros en una época muy específica por los tipos de gustos que tienen. La pregunta aquí es, ¿nunca has deseado vivir en otra época distinta a la que estás ahora? Justo de esto vamos a hablar, analizando un poco este deseo, este tipo de frustración o anhelo de tu ser, mientras que analizamos una película. Si quieres saber un poco más, sigue escuchando. Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido como siempre, mi nombre es Marifer Pérez, soy psicóloga y comunicóloga y hoy hablaremos un poco sobre la película de Midnight in Paris, Medianoche en París, que actúa Owen Wilson y Rachel McAdams, y es dirigida por Woody Allen. Pensé que iba a ser una película muy simple y al parecer se observa así mientras la ves porque no es nada densa, pero esconde un mensaje bastante profundo, tal y como lo hace Woody Allen a su manera y forma. Y bueno, me gustaría compartirte la reflexión de la película, pero para esto te la tengo que contar un poco, ¿vale? Y sí, va a haber spoilers, ¿ok? Pues mira, la película trata de un hombre llamado Gil Pender, que aspira a ser escritor, el cual es representado por Owen Wilson. Él es uno de mis actores preferidos, por cierto. Y bueno, Gil y su prometida, llamada Inés en la película, viajan a París antes de su boda. Él, Gil, es un hombre bohemio y le encanta la ciudad, mientras que Inés tiene otro tipo de gustos y parecen no coincidir con muchas cosas en su viaje. Cabe mencionar que Gil habla bastante sobre el pasado y que la época de antes era mucho mejor que la de ahora. Las novelas, los tiempos, el arte, todo. Parece estar admirando mucho más un pasado. Y en un momento del viaje, Gil quiere caminar solo por las calles de París en la noche para disfrutar de la hermosa ciudad que él tanto le inspira y le encanta. Y cuando el reloj toca en las 12, es decir, medianoche, de pronto en la calle en donde se encuentra Gil, ve que pasa un coche bastante antiguo. Y la gente que se encuentra dentro del coche, el cual es desconocida para Gil, lo invitan a pasar adentro, ¿no? Gil confía y se sube y es transportado a los años 20, así, ¡pum!, mágicamente. Y en esos momentos, Gil se siente como en casa, porque para su suerte conoce a varias personas famosas y que él admira de esa época, tales como Picasso, Hemingway, Dalí, Fitzgerald, Gertrudis Stein, y no podemos olvidarnos de Adriana, la novia de Picasso. Adriana era la musa del grupo en esa época y Gil aparentemente la está pasando muy bien en esa época, pidiéndole consejos a Hemingway para escribir mejor, ya que no sé si lo mencioné, pero Gil es escritor y está comenzando a escribir y quiere inspirarse, el cual trata de absorber todas las ideas que le brinda Hemingway lo más que puede, y no solamente de él, sino toda la gente que se encuentra a su alrededor, mientras que su relación con Inés se va empobreciendo. Aparte de que él puede viajar de vuelta al presente sin ningún tipo de problema y durante el día tener una vida normal en el año 2010 y nada cambia en absoluto. Cabe mencionar que para Gil esta época, la cual se regresa cada medianoche, es para él el mejor momento que existió jamás, según él. Es como si su presente fuera insatisfactorio y prefiere huir a otra época donde, según su criterio,
era mucho mejor en todos los sentidos. Y al mismo tiempo, como decía, su relación con Inés se va enturbiando cada vez más, ya que se percata que no tienen los mismos intereses y que cuando él la quiere invitar a que vaya a esa época, ella no le cree, por supuesto, ¿no? Y no lo espera hasta las 12 de la noche. No tiene la paciencia y se va, mientras que él continúa regresando a medianoche a la época de 1920. Él prefiere vivir en el pasado, mientras que a ella no le interesan sus excursiones nocturnas raras, ¿verdad? Y aparte que no le cree. Esto provoca que entre ellos vaya habiendo una brecha, pero a ninguno de los dos parece molestarles mucho porque cada quien está con su tema y con sus intereses. Inés dedica más tiempo a estar con Paul, que es un amigo de ellos, y Gil encuentra inspiración en sus nuevos amigos de la época 1920 para seguir escribiendo su libro. Y bueno, van pasando los días y uno de esos días, en el momento presente, Gil encuentra un diario de Adriana en una librería vieja de París y lo compra. Y al leerlo, Gil se entera a través de su diario que Adriana estaba enamorada de Gil. Aquí puedes ver cómo el viaje de Gil hacia el pasado sí cambió algo de la historia porque Adriana escribió sobre él. Así que en esa misma noche, Gil vuelve al pasado con un regalito para Adriana con el fin de declararle su amor. Sin embargo, no le confiesa su secreto ni a ella ni a nadie, el secreto de que él viene del siglo XXI, o la locura, ¿no? Y por lo visto, la intención de Gil es quedarse ahí en 1920 con ella, con Adriana. Y bueno, cuando ambos se ven, él entrega el regalo, Adriana, conmovida, besa a Gil y de pronto se ven interrumpidos en su momento romántico por un carruaje que por supuesto lleva caballos y que va pasando por la calle. Y el carruaje se para y las personas adentro de él los invitan a subirse. Y ellos hacen caso y se suben con ellos, claro, con estos desconocidos, ¿no? Y adivina qué, este carruaje lleva a Adriana y a Gil a la Belle Époque, a otra época, a la bella época parisina. ¿Qué significa esto? Que se ha vuelto a repetir el fenómeno de viajar a través del tiempo, pero en esta ocasión es una época aún más antigua. Particularmente a Adriana le fascina esta época parisina, aunque a ella no le tocó vivirla, pero ha escuchado tantas cosas buenas e inspiradoras que a ella le hubiera fascinado ser parte de esta época y parece ser que justo ahora ella la está viviendo, pero con Gil, regresó al pasado. Y ahí en esa noche pasa algo muy curioso. Pongan mucha atención. Se encuentran personas ilustres de esa época que Adriana reconoce fácilmente, tales como Henri Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin y Edgar Degas. Todos estos que acabo de mencionar son pintores, por cierto. Y en esos momentos, Gil les pregunta a estas figuras ilustres, oigan, para ustedes, ¿cuál fue la mejor época, no? Y ellos contestan, el Renacimiento, claro. Cosa que Adriana se queda estupefacta, porque no puede entender cómo dijeron otra época más antigua, cuando justo ellos estaban viviendo la Belle Époque parisina, ¿no? La bella época, y que para ella era la mejor. Y justo comienzan a debatir amigablemente que esta época carece de imaginación tremendamente y que era mucho mejor el Renacimiento. Y claro que Adriana se queda toda confundida, no pudiendo entender cómo ellos no podían disfrutar de su época, ¿no? Y lo que ocurre es que en un momento a otro le ofrecen trabajo a Adriana, estas figuras ilustres. Y Adriana le dice a Gil que ella se quiere quedar en esta época, que si se quedan juntos. Y él le dice que no, que mejor vayan a 1920, ¿no? Y ella no quiere. Y ahí se da cuenta Gil de muchas cosas. Le cae el 20 que todos estamos de alguna forma insatisfechos con nuestro presente. Y a continuación te quiero poner tal cual lo que dice él,
ya que Adriana le refuta diciendo que el presente es muy aburrido, mejor estar en esta época. Pero acuérdate que su presente son los años 1920 y el presente de Gil es el 2010. Y esto es lo que le contesta. Gil le dice, ¿a qué te refieres con aburrido? Porque no es mi presente, yo soy del 2010. Y aquí en este momento Adriana se queda confundida porque no entiende por qué le dice que él viene del futuro, ¿no? Y Gil explica, sí, yo me asomé a tu época, como ahora tú y yo lo estamos haciendo en el año 1890. Yo intentaba escapar de mi presente como tú del tuyo a una edad de oro. Y Adriana le dice, pero por supuesto que no crees que los años 20 es la época de oro, ¿verdad? Porque yo soy de los años 20 y yo creo que la edad de oro es esta, la Belle Époque. Y le dice Gil, pero mira a estos señores, para ellos la edad de oro fue el Renacimiento. Ellos dejarían la Belle Époque, que para ti es wow, para pintar junto a Tiziano y Miguel Ángel. Y seguro ellos piensan que la vida era mejor cuando estaba Kublai Khan. Y si tú te quedas aquí y este se convierte en tu presente, muy pronto empezarás a pensar que otra época fue tu edad de oro. Y eso a veces es el presente. El presente a veces es insatisfactorio porque la vida es algo insatisfactoria. Y me estoy dando cuenta que si quiero escribir algo que valga la pena, tengo que prescindir de mis ilusiones. Y lo de ser feliz en el pasado es seguramente una de ellas. Quizás tengo que dejar ir esta ilusión. Y bueno, después de esto, ella decide quedarse en esa época y Gil se regresa a la suya, al siglo XXI. Y bueno, Gil termina con Inés y le dice que él se quiere quedar ahí viviendo en París, ya no se quiere regresar a Estados Unidos y que mejor terminen la relación porque no va para ningún lado. A Inés no parece importarle tanto, aunque claro, le duele un poco su ego, no el corazón, ya que no mostraba tanto amor por él. Y la película termina en que Gil va caminando en la noche en París con la mujer francesa que le había vendido el diario de Adriana. A ella se le encuentra casualmente en la calle y caminan y platican mientras van disfrutando de las hermosas calles de París. Una persona definitivamente mucho más afín a él que Inés. Y al parecer Gil está aceptando su presente y tratando de disfrutarlo, claro, en lugar de querer regresar a otra época que no es la suya. Y bueno, ¿cuál es la reflexión de esta película que les quería compartir? Se me hizo interesante que tratar el tema de la insatisfacción humana. Y fíjate que el filósofo Arthur Schopenhauer comentó bastante sobre esto y él dijo lo siguiente: la fuente de nuestra insatisfacción radica en los intentos siempre renovados de elevar el número de nuestras pretensiones. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quería decir Schopenhauer era que es muy difícil poder determinar el límite de nuestros deseos racionales en comparación con nuestras posesiones, con lo que realmente tenemos. Porque él decía que la felicidad de una persona recae justo en la relación entre sus deseos y sus posesiones, entre lo que quiere tener y lo que realmente tiene. Y en este caso, Gil quería y anhelaba estar en otra época y quería escapar un poco de la época actual, excusándose que la época de hace muchos años, en específico la de los años 20, era mucho mejor. Y cuando la vida le dio esa oportunidad de regresar, se topó que las demás personas pensaban lo mismo, que las épocas de antes eran mucho mejor. Gil aquí se topó con la insatisfacción humana. Por lo tanto, hay muchos que les disgusta su presente de la misma forma que les angustia su futuro. Viven de alguna forma añorando el pasado, sin ser conscientes de que también en su ayer, entre comillas, ¿no?, lucharon por lo mismo. Y te invito a que te des cuenta de esto, mi querido alquimista. Esto es lo más importante del mensaje de la película y, claro, de este episodio, que en ocasiones las personas no se dan cuenta que en sus ayeres
sufrieron las mismas frustraciones y también renegaron de su vida o de la vida, tal y como a veces lo hacen en su ahora. Qué fuerte, ¿verdad? La mayoría no se da cuenta y es porque es como una condición inherente del ser humano de sentirse insatisfecho. Pero como alquimistas puedes ver más allá de eso y elevar tu conciencia para poder disfrutar realmente de cada momento, ya que en cualquier época de la vida te toparás con desafíos y dificultades. Y claro, todo será más difícil si la persona no logra adaptarse bien ni aceptar su presente enteramente. Seguro las generaciones pasadas decían que la época pasada era mejor y esa época pasada dirían lo mismo de otra, porque el humano tiende a voltear al pasado en lugar de ver el poder del ahora, como lo diría Eckhart Tolle. Te invito a que vayas y veas más allá de tu naturaleza humana y aprendas a disfrutar y vivir cada momento, con su música respectiva, con su tipo de gente, con su tipo de vestimenta, porque todo pasará, todo cambiará, tarde o temprano. Mejor fluye con lo que pasa y saca lo mejor de tu época, saca lo mejor de tu momento sin anhelar. Simplemente aprender el ser y estar con sus pros y contras. Por algo te tocó vivir en estos momentos, en estos años, en esta época que estamos viviendo justo ahora. Y bueno, mi queridísimo alquimista, espero que este episodio te haya inspirado, te haya podido abrir un poco más tu conciencia o elevar tu conciencia para que puedas realmente disfrutar de este presente, no anhelar un pasado ni un futuro que aún no llega, sino realmente estar enteramente en el aquí y en el ahora. Como siempre, te mando un abrazo fortísimo, lleno de alquimia, y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, alimento para tu alma.